Cuando escuchas de dictaduras, te imaginas a un sujeto con cara extraña, imponiendo leyes y vistiendo de forma extravagante. Y sí, la mayoría de dictadores lo hacen, pero esta vez hablaremos de una dictadura particular, casi perfecta, y de la cual muchos quizás consideren justa. Ya que, citando a mi queridísimo amigo Maquiavelo, el fin justifica los medios. Hoy hablaremos de China. Cuando escuchamos a China, nos viene a la mente dictaduras estrictas, como la de Mao Zedong o de Deng Xiaoping, los cuales quedaron en los anales de la historia como ejemplo de represión y, por supuesto, revolución. Una dictadura tan sofisticada y compleja que no se limita a simplemente represión, una que consiste en moldear la mente humana y manipularla al gusto propio, para tener al pueblo al servicio del Estado, algo que retrató George Orwell en su Magnus Opus, 1984. Todo a través de los medios de comunicación brindados por el Estado y la crianza del mismo. Y justamente hablando del mismo, vamos justo a la La educación del niño comienza desde los 6 años. Ellos, al igual que nosotros, ven temas similares, y en sí se enseña sustancialmente lo mismo, solo que el Estado conoce el potencial de los más jóvenes, su rebeldía y su capacidad para el activismo y revolución. Esto evoca que busquen a través de este punto insertar ese sentimiento nacionalista a su país, al Estado. Es donde se inculca el valor de la disciplina y el trabajo duro. Desde este punto, las infancias chinas se les enseña a ser los mejores. Es aquí donde se entiende esa clásica frase de: si eres bueno en algo, seguramente un asiático lo haga 4 veces mejor. Y no me sorprende. No por nada, China rankea junto con otros líderes asiáticos y nórdicos las listas PISA a mejor calidad de educación, y por tanto lideran actualmente en diversos campos, desde la ciencia y tecnología hasta las artes. Artes como piratear casi cualquier cosa existente. En fin, desde este punto vemos un adoctrinamiento interesante. El gobierno busca apagar las llamas rebeldes que la juventud podría dar y genera usuarios que busquen trabajar. Pero los niños crecen, e incluso, aunque la educación de esté plagada de propaganda nacionalista, no quita que los adultos se cuestionen el régimen. Pero ¿cómo lo harían si no conocen las críticas al mismo? Lo cual nos lleva a la... Este punto resulta asombroso y algo perturbador para aquellos que visitan China, un país que, a pesar de no ser tan censurado como otros vistos anteriormente, no quita el hecho de que dar una opinión pública es mala idea. Aquellos que hablen en contra del gobierno son silenciados. Pruebas en internet y testimonios abundan. Un ejemplo son diversos videos que podemos encontrar en la red, donde la gente es censurada por dar una opinión pública en contra del gobierno.配不配合？我问你，取了配合一下，快让你配合一下，好不好？
好的走，沿着走，好好的走，自己走，沿着走，快点，不自己走，下去回去。什么情况嘛？配合一下，随便做调查，爸爸，我们一没办法，为什么有没有办法？不是你说了算。这个东西不是在网上鼓动什么？你自己心里不清楚吗？你们这么多人抢了我一个下来出去家，不用跟他理论了，不配合，下他出去。你们这么多人抢了我一个女孩子家，这算什么回事啊？走，给衣服。什么意思啊？喂，宝妈，你看这是什么情况呀？哈，这里说一点安全感都没有。不配合的。我为什么呀？你们这样是犯法的。你干嘛？你们这是犯法我们在的。执法，不是在犯法，好吗？我希望你配合我们讲话。Como diversos registros de múltiples activistas desaparecidos y arrestados, los cuales su castigo deviene por un simple pecado, criticar al gobierno. Basta con ver cómo muchas librerías fueron cerradas por divulgar libros de crítica al gobierno comunista y por supuesto los libros perdidos. También basta con ver el propio Internet, ya que en ese lado del mundo no existe. No por nada tienen el poderoso firewall chino, haciendo alusión a la muralla china, por supuesto. Un muro que los desconecta del mundo. El Estado sabe el poder que tiene Internet para librar revoluciones y dar a conocer los abusos de los poderosos. Sin mencionar que es el medio predilecto para librar revoluciones. No es de extrañar que sea el medio que más censura necesita para toda dictadura de manual. Todo para evitar la independencia de diversos países que buscan independizarse del gobierno chino. Pero eso es un tema bastante complejo. Ellos tienen una intranet constantemente monitoreada por el gobierno. Este dicta qué contenido se mira dentro de la misma y qué es desechado. Vamos, que hasta hay trabajos, sí, así como lo oyes, trabajos dedicados a la censura. Uy, qué mal día para ser Don Comedia, ya te cargo la belga, amiguito. Así que ser reportero es un trabajo bastante malo en China. Resulta mejor trabajar censurando contenido en internet. No es de extrañar ser el que calle las opiniones y no el que las dé. La única forma en la que los turistas y propios chinos acceden a internet global es por VPNs o redes privadas, para cambiar su localización IP y acceder como un usuario promedio de todo el mundo. Pero como sabemos, la censura tiene un puño de hierro que decae en toda la población, y esta es la cual tiene múltiples acusaciones de brutalidad y represión policial, de bastante cuidado. En las manifestaciones no hay cuidado con los que se manifiesten, tan solo basta ver cómo se reprendía a aquellos que no respetaban la cuarentena durante la pandemia del COVID, algo que no suena realmente tan mal, fíjate, pero deja de serlo cuando se aplica para la represión y censura. Y ya que abordamos al famoso COVID, el gran regalito de China al mundo, mierda. Hubo muchos casos de doctores y reporteros desaparecidos durante el 2020, durante el brote de este bicho. El gobierno chino le gusta ocultar sus problemas, algo que ocasionó el esparcimiento del COVID por el mundo. No por nada está aceptado por muchos, me incluyo, que el COVID salió de un laboratorio, pero eso lo abarcaría mejor en otro video. Pero vaya que a China le interesa ocultar ese pequeño detalle. Y qué casualidad que durante esta pandemia China fue uno de los mejores países a los que mejor le fue. Pero hay que dejarnos de teorías locas. Brutalidad policial, censura de internet. Con esto el adoctrinado niño no tendrá ánimos para rebelarse. Una táctica bastante efectiva. Xi Jinping está siendo comparado con el mismísimo Mao Zedong como dictador. Pero, ¿cómo es vivir dentro de esta dictadura perfecta? Para eso hablaremos de él. Algo que hace años nos sonaba literatura de ficción puede ser una fría y dura realidad. Prueba de ello es el sistema de crédito social chino, el cual consiste en evaluar el comportamiento del ciudadano y en base
a eso darle beneficios o castigos, ya sea teniendo la posibilidad a puestos de trabajo envidiables, citas médicas o incluso amorosas. Si bien la realidad detrás del sistema chino es muy complejo, no quita que nos recuerde a las ficciones dadas por Orwell y Huxley. Este crédito social se divide en múltiples variantes, ya sea a empresas, individuos, en entornos sociales o económicos. Y bien, no está unificado en uno solo, sino en varios. Por ejemplo, Alipay, el cual es como un PayPal chino, que se encarga de fungir como método de pago a múltiples servicios públicos o privados de China. Si tienes mala reputación, se te negarán ventajas a la hora de usar estos medios de pago. Por otro lado, hay quienes dicen que se te puede negar incluso un boleto de avión, tren o incluso la educación a tus hijos. Y si bien este sistema no está implantado en toda China, no quita que el gobierno piense hacerlo en algún futuro. ¿Y qué cosas ocasionaría un castigo en estos sistemas chinos? Las multas son por razones iguales aquí en Occidente: daño público, malos comportamientos públicos, insultar a las autoridades, infracciones de tránsito o el hurto. Esto no quita que alguna opinión diferente a la del gobierno sea igual censurada y reste puntuación, claro. Y dirás tú, esto se ve en Occidente sin problemas. Sí, en efecto, pero esto va más allá, a la intromisión de la vida del ciudadano. Aquellos que no sean óptimos para el sistema tienen menos puntos. Un joven que pierda el tiempo en redes sociales o en los videojuegos ay, diablos, tendrá menos puntos que un joven que dedique tiempo al trabajo. Esto va más allá, premiando ciudadanos que cumplan con las leyes tal cual gustan, siendo incluso mostrados en las calles como ciudadanos ejemplares. Lo mismo aplica para aquellos que cometan infracciones, los cuales se mostrarán al ojo público. Este sistema de puntos es tan útil que algunos ponen en sus redes sociales para denotar clase y estatus, ya que tendrán ventajas como créditos cómodos para conseguir viviendas y productos. Sin duda alguna, una utopía bastante aterradora, ¿no crees? Durante mi investigación me he topado con testimonios de aquellos que dicen que este sistema de créditos es bastante cómodo y no es tan intromisivo. Después de todo, tenemos a las redes sociales occidentales vendiendo nuestra info al mejor postor. Pero la privacidad en la actualidad no existe. Son los papás. Pero retomando el punto principal, sí, quizás sea cómodo siempre y cuando no hables mal del gobierno. Porque si lo haces, pobre de ti, amiguito. Y como sabemos, la tecnología china puede ser mala o excelente. Prueba de ello es su red de vigilancia con cámaras de reconocimiento facial. Vamos, que incluso algunas te detectan dependiendo a cómo caminas. Cámaras capaces de analizar a cientos de personas en lugares concurridos. Hacen de este sistema chino una red neuronal que incluso para realizar actividades cotidianas como ir al baño, retirar dinero o pedir comida, este detecta tus gustos y te da justo lo que quieres en base a la información recopilada de ti. Aterrador, ¿no crees? Pero en fin, hoy hablaremos de nuestro buen amigo sí, este sujeto enormemente parecido a Winnie Pooh tiene sus delirios de grandeza. No por nada es llamado el nuevo Mao Zedong. Si analizamos la historia de China, Zedong es el culpable de que los chinos coman cualquier animal que se les cruce. Él hizo genocidios en el pueblo chino a través de una hambruna brutal, un síntoma clásico del comunismo mal empleado. Y si bien Xi Jinping no tiene a China hundida en la miseria, no quita las comparaciones con Zedong. Propaganda de él mismo en todos lados, libros con sus ideologías y llamar a herejes políticos a aquellos que hablen mal de él denota un culto a la personalidad de bastante cuidado, eliminando a opositores políticos a través de un sistema de purga anticorrupción, que más que cumplir con dicho cometido, está encargado de eliminar la oposición al mini Zedong. No por nada, no parece tener sucesor político, garantizándole otros 5 años de poder extras. ¿Ahora entiendes cuando digo dictadura perfecta? Y es que si piensas que todos en China viven bien, déjame decirte que igual estás equivocado. Así como hay ricos en China, hay pobres,
pero hablaré más a fondo de este aspecto y el imperialismo chino en una segunda parte de este video, ya que este está tomando mucho tiempo. En fin, yo soy Taco Misterio y los veo en la próxima. ¡Dale!